Hola a todas y a todos. Hoy comenzamos el eje segundo del taller de investigación aplicada. En este caso lo hemos titulado Elementos del pensamiento computacional para la resolución de problemas. Vemos que el pensamiento computacional es un proceso que puede trabajarse tanto con ordenadores como sin ellos, porque utilizando la creatividad podemos resolver problemas de maneras muy diferentes. Además, vemos que la inteligencia en la resolución de los problemas y la innovación en las soluciones que se adopten son cualidades que únicamente tenemos los seres humanos. Así que la función de los ordenadores consiste en ayudarnos en esas dificultades que requieren de muchos cálculos o de automatizar los procesos o incluso de una difusión instantánea. Por este motivo, cobra una importancia muy significativa dentro del pensamiento computacional conocer en qué medida nos van a ser útiles los ordenadores. Así que vemos que la programación aplicada a la educación persigue que sepamos construir nuestro propio aprendizaje. Partimos de unos conocimientos previos que habitualmente en un tema concreto son escasos y mediante la formación podemos adquirir los conceptos básicos que nos van a permitir crear. Cuando nos enfrentamos a dificultades, a retos nuevos, enseguida se enciende la mecha de la motivación. Y la tecnología que nos rodea no tiene por qué estar limitada solamente al ocio o a la comunicación. También nos va a poder ayudar y nos va a guiar y acompañar a lo largo de todo este proceso, incluso en nuestro ámbito laboral. Uno de los valores añadidos que tiene el pensamiento computacional es que fomenta ese trabajo en colaboración en la sociedad del conocimiento. El trabajo colaborativo, a raíz de todo este movimiento que surge en el pensamiento computacional, va desarrollándose. Y en la red existen multitud de personas que trabajan en colaboración para solucionar retos y problemas que tiene la sociedad. Hemos visto como, por ejemplo, el movimiento Code.org, pues se vuelcan una serie de recursos donde todo el mundo trabaja y colabora. Cuando nos enfrentamos a un reto es conveniente que nos paremos a pensar, que dediquemos un tiempo extra para veamos cuáles pueden ser las bases de esa resolución. Esto en informática se llama elaborar un algoritmo, que es una forma de hacer una hoja de ruta que nos va a guiar por los pasos hasta encontrar la solución deseada. Así que una vez que hemos descompuesto este problema inicial en pequeños problemitas, para empezar a trabajar con ellos, sobre todo si trabajamos en equipo, podemos dividirlo en partes, sería trabajo cooperativo. Empieza esa fase de buscar patrones, de buscar estructuras que se repiten y nos podemos sorprender de la utilidad que tiene. Además, a medida que vamos viendo y vamos resolviendo estos problemas, vemos que estas pequeñas tareas se van repitiendo y se van internalizando en nuestro proceder. Y con ello, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que ahorramos tiempo. Somos mucho más rápidas y más rápidos a la hora de resolver problemas. Por ejemplo, hablando en el mundo de la programación, a medida que vayamos programando, nos vamos a ver más identificadas con esas partes que hemos resuelto anteriormente y esto va a optimizar los procesos y esta experiencia nos va a ayudar tanto a mejorar la calidad de nuestros programas como a esa búsqueda de patrones para que sea mucho más eficaz y eficiente. Así que una vez que se ha abierto la puerta de la búsqueda de patrones, pasamos al siguiente paso, que es el de la abstracción. Salimos fuera del problema y nos fijamos solamente en lo esencial y en eso que estamos analizando. Quitamos todo lo superfluo. Vamos solamente a lo concreto, a lo que nos hace falta. Hay un artículo de Janet Wynn que viene en inglés, pero que es muy interesante para que podamos distinguir esos niveles de abstracción. El ejemplo por excelencia del pensamiento computacional es la aplicación Scratch, porque además nos permite trabajar de forma colaborativa, fomenta el aprendizaje en línea de todo el mundo, de una serie de personas que pueden estar participando, pueden editar nuestro trabajo, se pueden compartir las cosas, los logros que alcancemos, y los proyectos que ya existen tienen una capacidad de seguir mejorando y avanzando entre toda la comunidad que está trabajando con esta aplicación. Por lo tanto, la retroalimentación de estas creaciones también cobra una identidad y un peso en nuestro trabajo. Así que, en el pensamiento computacional, si somos capaces de descomponer nuestro gran reto, saber cómo buscar patrones, abstraernos
crear esos permiten que se algoritmos puedan encajar unos con y otros. afrontar los El cambios objetivo es que los niños puedan jugar con siendo ellos desde el flexibles principio y y probar a sabiendo construir sus llevarlo primeros a nuestro programas que, terreno aunque para repartir parecen las sencillos, tareas en son equipos y tremendamente aprendemos útiles también a para trabajar en desarrollar equipo, la para inspiración, conocer qué la cosas nos pueden imaginación, hacer los la ordenadores que creatividad, nos quiten ese enseñándoles trabajo. una nueva forma de Y pensar, vemos de por ejemplo, organizarse pues y están más poderosa. apareciendo iniciativas individuales que han introducido el pensamiento computacional y la programación en el aula, como por ejemplo el movimiento Code.org, que pretende introducir cambios en el mundo educativo y por tanto en el mundo en general, ¿no? Este movimiento resulta que hoy en día es un referente para adentrarse en la computación. Los algoritmos tienen por función definir cuál es el proceso que pretendemos llevar a cabo durante la resolución de un problema o de un proceso. Es decir, nos vamos a plantear la estrategia que vamos a seguir y la representamos gráficamente para posteriormente pasar a la fase de ejecutarla o de crearla. Esta secuenciación de las tareas va a permitir que cualquier persona que lo vea, que vea el algoritmo, lo pueda interpretar, no solamente nosotros mismos. Y va a conocer cuáles son los pasos que tiene que seguir para hacer el proceso. Por ejemplo, cuando nos dan una receta de cocina, nos ponen paso a paso los ingredientes y los pasos que tenemos que seguir para conseguir nuestro producto. Con este fin lo que hacemos es afianzar ese concepto y ponerlo en práctica. En esta sesión hay una serie de actividades y en concreto para desarrollar el pensamiento computacional pues hay varias opciones. Incluso o podéis hacer una o ambas, como os veáis de tiempo. En la primera se os plantea que penséis en un problema que tengáis que resolver o en algo que os gustaría hacer y que habéis decidido pues en este momento solucionarlo y explicarnos a todas cómo lo vais a hacer. Así que ese desafío lo que tenéis que hacer es ponerlo mediante la estructura del pensamiento computacional. Por ejemplo, primero pues se hace un mapa conceptual, una infografía o algo, un documento gráfico en el que se apoye todo eso, pero todo eso con esa estructura que hemos dado al pensamiento computacional. Primero se fragmenta en partes o se escala, se secuencia en objetivos más pequeñitos hasta llegar a más grandes. Sobre todo si vais a trabajar en grupo, pues está bien que lo fragmentéis. Después de todas esas fragmentaciones se buscan patrones. Esos patrones se presentan como un bloque. Así se ahorran esfuerzo. Además, ese bloque, si se le da de forma cooperativa a las compañeras, a los compañeros, pues también es en lo que cada uno se va a desarrollar. Después se simplifica ese proceso viendo qué es lo más importante, o sea, es el proceso de abstracción, y después se presenta como si fuera un algoritmo, con esa secuencia. Yo, por ejemplo, pues doy alguna sugerencia. Como se decía el otro día, de llevar a los estudiantes a una cueva para que la visiten como si fueran arqueólogos. Pues, por ejemplo, ¿por qué no? Planificar un escape room educativo. Os pongo un enlace de alguna cosa que se hace en el escape room educativo. O preparar un mannequin challenge donde pues se presente, yo qué sé, cómo trabajar en el centro, cómo trabajar en la asignatura, así de forma rápida, pues cómo se ha presentado esa propuesta. También, como no, pues presentar un cómic. Un cómic, por ejemplo, ahora que han sido las elecciones en vuestro país, pues cómo ese cómic, que puede ser colaborativo, cómo se secuencian las actuaciones hasta llegar a las elecciones y el resultado. O incluso diseñar cómo puede ser un congreso, un seminario de pensamiento computacional. Yo os pongo una serie de proyectos para presentarlo visualmente, dibújamela o infografía, para que tengáis una idea de por si lo queréis hacer así o parecido. Y la segunda opción, hay una serie de actividades que están hechas en una plataforma, además se hacen de forma desconectada, la podéis incluso hacer en un papel y después ese papel pues se le hace una fotografía y se sube. La idea es desarrollar ese pensamiento computacional y ahí pensando en algoritmos, bueno, ya veréis todas las actividades que hay, que también si queréis hacer alguna o unas pocas, pues están entretenidas, incluso las podéis incorporar a vuestra aula. Y bueno, y las que queráis, pues las compartir. Y sobre todo, cuando juguéis en determinados sitios, pues también está interesante que compartáis cómo ha sido, que expliquéis vuestra experiencia, que nos contéis esas emociones, esos sentimientos que tenéis a la hora de esa planificación del pensamiento computacional.
Bueno, y ya no digo nada más, os dejo con las actividades y el ensayo. Que el algoritmo os acompañe. Adiós.